Buenos días. A veces las situaciones difíciles nos llevan a conocer mejor a Dios y nos llevan a vivirlo de una manera más personal. Como hemos dicho otro día, Jacob todavía no reconocía que Dios era suyo propio, sino que era el Dios de su padre Abraham. Y así es como comienza el capítulo 32 de Génesis. Y él le recuerda, dice, tú me prometiste que si voy y vengo en paz, Y es que Jacob tenía miedo. Tenía miedo porque él había salido de allá, de donde Labán, donde estaba bien resguardado por 20 y pico de años. Y ahora tenía que regresar a su lugar y no sabía muy bien cómo iba a estar Esaú. Esaú lo había intentado matar de joven y él pensaba que él no había cambiado. Así que él dijo, bueno, me voy a preparar. Y él no se encomienda totalmente a Dios. Él organiza su vida de manera que, bueno, tú me dijiste que me ibas a cuidar, pero yo hago esto y esto, porque tengo miedo. Y de hecho le dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jacob, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. Soy menor, y el versículo 11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Tú has dicho, yo te haré bien. Y entonces Jacob está usando las promesas de Dios para reclamar la protección de Dios en este momento que él tenía miedo. Y bueno, Dios, que es muy paciente y misericordioso, trata con Jacob de una manera muy especial, muy fuerte, muy intensa como es él. Yo creo que él no hubiera entendido de otra manera. Él lucha contra Jacob. Jacob no se deja. Y entonces Dios le daña su caminado, le desencaja en la ingle. Es algo muy interesante porque Dios mismo estaba peleando allí y uno pensaría, ¿será que Dios está perdiendo una batalla? Pero esta situación hace que Jacob recapacite y diga después, he visto a Dios y ha sido librada mi alma. Y él, después de esta situación y después de encontrarse con Esaú y que Esaú no le haga nada, sino que lo reciba bien, entonces el capítulo 33 termina con un versículo muy bonito. Y erigió un altar y lo llamó el Elo Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. Dios le había cambiado el nombre, le había puesto Israel. Y él, por fin, hace un altar y reconoce que Dios es su Dios, el Dios de Israel, que es él ahora. Y es muy bonito el proceso que Dios lleva. Él lleva una promesa que Dios le hizo a su abuelo, pero él la lleva. Y él, cuando le conviene, la saca y le dice, Señor, tú me prometiste esto, mira. Pero él no quiere que sea su Dios. Él quiere organizar la vida suya a su manera. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos haciendo esto? Quizás podemos decir, sí, yo conozco a Dios, sí, un poquito, sí, es el Dios de mi mamá, de mi abuela, de mi tío, pero no es nuestro Dios personal, o aunque quizás lo confesamos y digamos de vez en cuando cosas de Dios, o quizás vayamos a algún culto, pero Dios no se ha hecho un Dios personal mío, un Dios que, como dice un autor, cuando pasas la puerta de la salvación, lo que sigue es adoración. No ha sido así contigo. Quizás el Señor tiene que hacerte pasar por una prueba difícil para que sea tu Dios personal, así como lo fue de Jacob, y tú termines arrodillado frente al altar y digas, Señor, tú eres mi Dios. Por fin, después de el proceso que Dios lleva contigo, con Jacob, en esta historia. Pero es bonito ver cómo Dios le tiene paciencia, espera tantos años. Y al fin Jacob se arrodilla delante de Dios. Y después de eso Dios le dice, ve a tal lugar y construyes un altar. Pero antes de eso no se lo había dicho porque no era su Dios personal. Dios tiene que tratar con él, tiene que luchar contra él, contra su propia humanidad, como hace muchas veces con nosotros. Yo te invito a que si tú conoces a Dios solamente de palabra, que puedas buscarle, que puedas encontrarle en esa adoración, en ese altar, reconociendo quién es para ti,
reconociendo que es el que guía tu vida, es el que te cuida de tantos peligros, es el que te dirige, pero que te dirija realmente. No es que tú dices, Señor, dirígeme para que yo haga esto y esto y esto. Y muchas veces somos así. Planificamos nuestra vida sin Dios y le pedimos a Dios que nos bendiga. Pero es al revés. Señor, dirígeme. Entonces el Señor te puede decir, ve a tal lugar y construyes un altar. Eso no lo hubiera podido decir antes. Antes solo le dijo, vete a tu tierra y ya. Y él dice, Señor, tú me has mandado que venga, pero pues, ¿qué hago aquí? Mira, mi hermano me va a matar. Tengo que organizar mi vida. Y en un momento de soledad y ante ese temor que tenía Jacob, Dios trata con él, se le revela a él y le dice, yo quiero ser tu Dios. Y Jacob entiende y lleva una marca en su cuerpo. Todo el resto de su vida él tiene que estar con un bastón, hasta el último de sus días con ese bastón, por esa lesión que le quedó de luchar contra Dios. Esas son las consecuencias. Pero Dios lo espera, Dios lo afirma para que él reconozca que lo necesita. Qué bella, de verdad, qué bella historia de esos Jacob que tanto nos identificamos con él. Tantas veces nos vemos como ese Jacob peleando contra Dios, organizando mi propia vida sin tener en cuenta a Dios. Pero hasta que no caemos de rodillas frente al altar, el Señor no puede decirnos cuál es el siguiente paso en obediencia a Él. Que Dios nos ayude a buscarle a Él por encima de todo. Dios te bendiga este día.